Buenos días amigos, ¿cómo están en esta mañana que Dios nos da de su misericordia y de su gracia? Martes 7 de septiembre y estamos leyendo la vida de Sansón, capítulo 15 de Jueces. Y solamente una frase para introducir. Hay una frase muy común en el mundo cristiano que dice: si Dios usó una quijada de burro, ¿qué no hará con el burro completo? Y bueno, vamos a ver de dónde sale esta expresión de la quijada de burro. El día de ayer veíamos cómo Sansón, después que se dio cuenta que el que iba a ser su suegro casó a la que iba a ser su prometida, la casó con otro hombre. Él va y se desquita y toma unas zorras, les pone a teas una antorcha en la cola y quema los sembradíos, las cosechas de los filisteos. Y los filisteos van y matan al que iba a ser su suegro y a su novia. Y entonces Sansón va y mata a muchos filisteos. Después de esto, Sansón dice en capítulo 15, versículo 9: los filisteos vinieron y acamparon en Judá. Cuando atacaron la ciudad de Lejí, los judíos le preguntaron: ¿por qué nos atacas? Ellos contestaron: hemos venido a capturar a Sansón para hacerte lo mismo que nos hizo a nosotros. Al oír esto, 3,000 hombres de Judá fueron a la cueva de Etam y dijeron a Sansón: ¿por qué nos has metido en problemas? ¿No sabías que los filisteos nos dominan? Él le respondió: yo los hice a los filisteos lo que ellos me hicieron a mí. Este Sansón es tremendo, va de una en otra situación complicada, metiéndose en problemas con los filisteos. Y es que Dios había planeado que usara a Sansón para iniciar la liberación del pueblo israelita del dominio que tenían los filisteos. Y en varias ocasiones Sansón va a lograr matar a muchos de los filisteos sin necesidad de levantar una espada o iniciar una guerra contra ellos. Y lo que vemos ahora es que, fíjense ustedes, van con los de la tribu de Judá, los filisteos, para amenazarles de que van a ir en guerra porque están enojados. Y cuando ellos preguntan: bueno, ¿por qué vienes en guerra contra mí? Yo no he hecho nada. Dice: bueno, porque queremos a Sansón. Y dice que 3,000 soldados de los judíos van a buscar a Sansón. Suena esto bastante irónico. ¿Cómo es posible que 3,000 de sus mismos compatriotas se unen para ir a buscar a Sansón y para traerle prisionero? Dice enseguida el pasaje que entonces le dijeron a Sansón: hemos venido a capturarte y entregarte a los filisteos. Sansón les dijo: si ustedes me prometen que no me van a matar, con gusto voy con ustedes. Y entonces le dijeron: no te vamos a matar, solo vamos a entregarte a los filisteos. Así que lo ataron con sogas nuevas y lo sacaron de la cueva. Cuando se acercaron a Lejí, los filisteos, muy alborotados, salieron a su encuentro. En ese momento el Espíritu de Dios llenó a Sansón de fuerza, y éste reventó las sogas que le sujetaban los brazos y las manos como si fueran hilos viejos. Luego encontró una quijada de burro que todavía estaba seca, y con ella mató a muchos filisteos. De aquí se toma la frase: Sansón usó lo que tenía a la mano. No tenía una espada, no tenía un arco, no tenía una flecha, una lanza. Él encontró una quijada de burro, y con esa quijada de burro golpeó y mató a muchos filisteos. Por eso la frase dice: bueno, si Dios usó, o si le permitió a Sansón usar una quijada de burro, pues ¿qué no hará a veces con nosotros los que parecemos burros ante Dios? Bueno, esto habla de algo. Definitivamente que Sansón era un hombre común y corriente como nosotros. Pero si podemos ver ahí en el versículo 14, dice: en ese momento el Espíritu de Dios llenó a Sansón de fuerza. Y estaba revisando esta misma frase, cuando menos he dicho unas 3 veces antes. Y siempre antes de que Sansón actuara ante los filisteos, dice la Biblia que el Espíritu de Dios venía sobre Sansón, de tal manera que la fuerza de Sansón, aunque Dios había pedido que él fuera nazareo y dejara su cabello largo, Sansón creía que su fuerza realmente venía de su cabello, pero la fuerza de Sansón no venía de su cabello. La fuerza de Sansón venía del Espíritu de Dios que llegaba a su vida para hacer las cosas conforme al plan de Dios. Queridos amigos, el gran problema es que Sansón empezó a equivocarse, porque justamente después de esto dice: él hizo un cántico, dice: con la quijada de un burro maté a muchísimos hombres y los junté en 1 y 2 montones.
Sansón, como todo ser humano, empezó a creer que realmente en él residía el poder para hacer y para dañar a los demás. Pero era la fuerza que Dios había puesto en él para lograr sus propósitos. Su mamá era estéril, y cuando el ángel le avisó, el ángel de Dios le avisó, dijo: vas a engendrar un hijo, el cual iniciará la liberación del pueblo israelita respecto de los filisteos. Sansón no era un guerrillero que iba a terminar con los filisteos, no era un guerrillero como los anteriores que iba a armar un ejército para pelear y para acabar con el imperio de los filisteos. Simplemente fue alguien que Dios usó para estar metiendo como una espina en la carne de los filisteos y estar molestándolos, queriendo demostrar que Dios a través de un solo hombre podía atacar a los filisteos. La historia es así. Sansón en muchas ocasiones venció a los filisteos solamente con el poder de su fuerza. El gran problema es que Sansón pensó que el poder estaba en él, y muy pronto él empezó a hacer, por ejemplo, este cántico que hace, donde él habla, dice: con la quijada de un burro maté a muchos hombres y los junté en 1 y 2 montones. Queridos amigos, el gran problema de nosotros las personas es cuando dejamos de mirar a la bondad y la misericordia de Dios en nuestra vida. Perdemos de vista que Dios como Rey soberano de todo el universo es quien nos provee de la luz, nos provee del aire, nos provee del agua, nos provee de los recursos materiales, nos provee de la vida, de las fuerzas, para que nosotros hagamos cosas, que podamos producir para tener los ingresos para nuestro sostenimiento. Y cuando el hombre se engaña y piensa que él es el que lo hace todo, él es el inteligente, él es el emprendedor, él es el que tiene las fuerzas, va a llegar un momento en que Dios va a tener que demostrar que no es así. Y fíjese usted, de manera muy curiosa, dice que una vez que Sansón hubo terminado, versículo 18, Sansón tenía muchísima sed, pero no encontraba agua para beber, y le dice: después de darme esta victoria tan grande, ¿me vas a dejar morir de sed? ¿Vas a dejar que estos filisteos me capturen? Muy pronto Dios, simplemente por alguna razón que no entendemos, le quita el agua de alrededor. Sansón estaba cansado, Sansón estaba sediento de haber peleado contra los filisteos, de haber matado a muchos de ellos, y una vez que se ufanó de haber ganado él, haberlos matado él, simplemente Dios no le permite encontrar agua a su alrededor. Y Sansón dice: bueno, ¿y ahora me vas a dejar morir ya que maté a muchos filisteos? Y tuvo que regresar a Dios, clamar a Él para que Dios le diera agua. Queridos amigos, así pasa con nosotros. Cuando nosotros finalmente, aprovechando las bondades y la misericordia de Dios, y Dios bendice nuestra vida y somos prosperados en todas las cosas que hacemos, nos llegamos a olvidar de Él. Hemos hablado de los tiempos de abundancia y prosperidad. Hemos hablado de cuando nosotros de alguna forma somos favorecidos con el amor, con la presencia de Dios en nuestra vida, y nos permite tener logros en nuestra vida. Pero muy pronto, nuestra tendencia humana es que muy pronto olvidamos que es Dios actuando en nosotros. No somos nosotros, es Dios actuando en nosotros. Así es que yo le invito a que oremos y que no cometamos el error de Sansón, que nunca nos jactemos de pensar que somos nosotros los que todo lo sabemos, los que todo lo podemos, los que tenemos la habilidad, y que las cosas que logramos es porque nosotros somos realmente poderosos, que somos conocedores y que tenemos toda la experiencia para hacerlo. Dios nos permite aprender en el camino, pero definitivamente es la bondad de Dios. Al igual que en Sansón era el Espíritu de Jehová obrando en él, de igual manera en nosotros es la bondad de Dios obrando en nuestras vidas. Vamos a orar. Padre, gracias por esta porción de la palabra del día de hoy. Podemos entender que tú mandabas a tu espíritu a Sansón para que él lograra conforme a tus propósitos. Hay algo que tú querías hacer a través de él, y ponías de tu espíritu para que él lo lograra. El error de Sansón fue pensar que él era el que lo hacía, en él estaba la fuerza, y es una gran mentira, porque realmente la fuerza venía de ti. Hoy, Señor, nosotros queremos reconocer delante de ti que si tenemos inteligencia, que si tenemos fuerzas, que si tenemos salud, que si tenemos lo que tenemos, es porque lo hemos recibido de tu mano. Y te rogamos, ayúdanos a usarlo con humildad, con modestia, con sencillez delante de ti y delante de las personas que nos rodean.
De esta forma, Señor, permítenos dar testimonio de que tú estás con nosotros y lo que nosotros hacemos es solamente por tu gracia, porque tú has sido bueno con nosotros. Te ruego, Padre, que tú nos guíes en este día de trabajo. Seguimos orando por amigos, por familiares, por hermanos nuestros que están pasando tiempos difíciles ante la enfermedad. Te rogamos, Señor, que en estos tiempos de pandemia tu palabra llegue al corazón de aquellos que no te conocen, y aquellos que son tus hijos, su fe sea reavivada, su fe madure, crezca y aprendan a depender mucho más de ti. Te rogamos, quédate con nosotros, danos de tu bendición para las labores de este día. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Queridos amigos, pues bueno, este es Península Viva. Somos una iglesia que queremos compartir con ustedes el amor de Dios. Les mandamos un fuerte abrazo. Nos vemos el día de mañana.